esta entrevista es para realizar un trabajo sobre la negociación colectiva entre empresas y sindicatos o sindicato-empresas. Entonces yo empezaré realizando algunas preguntas y ya vamos interactuando entonces entre nosotros. ¿Les parece bien? Sí, correcto. Listo. Entonces empecemos. ¿Qué estrategias usan a la hora de negociar con la empresa? Mira, nosotros las estrategias que utilizamos son varias. Lo primero, lo primero que hay que tener en cuenta para una negociación colectiva de trabajo es que es muy importante la participación de las bases, o sea, la participación de todos los compañeros que hacen parte de la organización sindical y que obviamente si ellos no conocen por qué están luchando, pues se hace más difícil esa defensa de ese pliego. Entonces, lo primero es formación en las bases. Esa es una de las estrategias que se utilizan. Lo, para el caso, por ejemplo, de nosotros como el Metro de Medellín, que nosotros tenemos la posibilidad también de interactuar con los usuarios, nosotros también vinculamos al usuario porque dentro de nuestras peticiones pues también está mejorar el servicio de transporte, revisar el tema de la tarifa, mejorar las condiciones obviamente, por ejemplo, los compañeros tercerizados, y todo esto de alguna medida pues también beneficia a los usuarios. Entonces nosotros también vinculamos a los usuarios a través de volantes, hacemos enlaces en vivos donde conversamos frente a situaciones que son de interés para los usuarios del metro, pegamos también información, pegamos propaganda. Vos sabes que la diferencia entre propaganda y publicidad es que la propaganda, a través de ella nosotros formamos no solamente a los compañeros, sino también a los usuarios del Metro de Medellín y a la comunidad en general. ¿Qué métodos de solución de conflictos usan? Por ejemplo, la negociación, la mediación, la conciliación. ¿Cuál es el método por el que ustedes siempre se van para poder negociar con la empresa como tal? Lo que pasa es que eso depende mucho de las condiciones y el relacionamiento que en ese momento haya entre el sindicato y las empresas. Y lo primero que se plantea cuando se presenta un pliego de peticiones es abrir una negociación, ¿cierto? De hecho, en Colombia recibe un término de conflicto colectivo de trabajo, porque son los trabajadores luchando por sus intereses y obviamente las empresas, los administradores, pues evitando entregar o devolver a los trabajadores parte de lo que a ellos también les pertenece. Entonces, en los métodos, pues no podemos nosotros decir, vamos a utilizar solamente el diálogo, que está muy de moda en todos los ámbitos laborales, porque generalmente ese diálogo solamente favorece al patrón. Obviamente siempre va a haber que dialogar porque nos sentamos, evaluamos las peticiones que hacen los trabajadores, y también en esa primera etapa, que según la norma colombiana son 20 días, cuando se presenta un pliego de peticiones, eso abre una etapa de arreglo directo. Es decir, que se sienta la empresa y el sindicato, tienen 20 días para hacer una negociación, y si las partes están de acuerdo lo pueden ampliar a otros 20 días, o sea 40 días si las partes están de acuerdo. En esos 40 días el sindicato puede determinar si la empresa o los que están representando a la empresa realmente están en condiciones tanto económicas como políticas para acceder a las peticiones que está exigiendo el sindicato. Entonces, esas técnicas realmente las vamos también haciendo análisis en el camino, y puede que de un diálogo se tenga que pasar a hacer acciones más directas porque la empresa no quiere asumir responsabilidades, por ejemplo, con las peticiones de los trabajadores. No sé si me haga entender. Sí, sí, señora, sí entiendo. Okay. Entonces, en este caso, pues no se tiene en sí un modo establecido, sino que depende de lo que se vaya como tal a negociar. Exacto, no, y depende no tanto de lo que se vaya a negociar, sino de la forma en que se esté negociando, o sea, de cómo la otra parte se va moviendo y va mostrando un verdadero interés, porque yo le puedo decir a usted, vamos a dialogar,
Pero si ese diálogo únicamente beneficia a la otra parte, pues eso es un diálogo que no es efectivo. Entonces, teniendo esto presente, ¿cuál sería el rol y la responsabilidad o cómo es la preparación de la persona que va a ir a la negociación? Lo que pasa es que en los sindicatos en Colombia, para iniciar la negociación, no es una persona, pues hay un grupo de negociadores que van a esa mesa, ¿cierto? Pero ese grupo lo escogen todos los trabajadores mediante una asamblea. Entonces, lo primero es conocer muy bien el pliego de peticiones. Como te decía ahorita, nadie va a defender algo que no conoce, ¿cierto? Y es muy importante que en esa mesa, defendiendo los derechos de los trabajadores, hayan trabajadores que les duela lo que están defendiendo, como te estoy indicando. Entonces, por ejemplo, hay mesas donde invitan abogados, representantes de centrales, pero ellos no conocen de manera directa la problemática de cada empresa. Entonces, la primera es conocer muy bien el pliego, ¿cierto? Conocer muy bien las necesidades que están. Por ejemplo, ¿usted en qué trabaja? Yo soy auxiliar contable. Bueno, entonces, por ejemplo, yo que no sé nada del tema contable, por decir algo, en la empresa donde usted está haciendo un sindicato y van a una negociación y metemos a fulanito a peganito, pero no es el mismo sentido a que vaya alguien de ustedes y esté en la mesa, porque cada uno conoce la problemática de su día a día, ¿cierto? Sí, la idea de cuando se va a enviar a alguien a negociar, la persona tiene que estar preparada y tiene que tener el conocimiento, porque de nada sirve llevar a alguien a que negocie algo cuando no tiene ni idea de qué es lo que está pasando. Otra cosa que también hay que estar preparados es, por ejemplo, conocer los estados financieros de la empresa, porque generalmente los empresarios que no hacen las peticiones del sindicato, entonces hay que controlar eso que nos dicen, hay que salir con pruebas. Vean, tuvo tantas ganancias, ustedes derrochan dinero en esto o en aquello. Entonces también hay que conocer esos estados financieros. También hay que conocer, por ejemplo, cuáles determinaciones, por ejemplo, tienen las empresas que les descuentan en los impuestos. En ese tema, por ejemplo, tú conoces más que yo. Y todo eso hace parte de la preparación de las personas que van a la mesa. Otra sería, ¿cuáles son las implicaciones legales que acogen a la resolución del conflicto en esta negociación entre ustedes, en este caso el metro? El derecho sindical está consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana, ¿cierto? Pero no es solamente crear un derecho a crear un sindicato y ya. Eso ahí también tiene que tener pues, el derecho a negociar, el derecho a protestar, el derecho a dar y recibir información. Todos estos derechos también contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, el derecho a la negociación colectiva, que así se llama. Si mal no recuerdo, está en el artículo 57, en ese momento está por el artículo de la Constitución. Pero todos ellos están enmarcados en el artículo 39 y también en los tratados internacionales, en especial de la Organización Internacional del Trabajo, que Colombia se ha acogido. Por ejemplo, el convenio 151, el convenio 152, 181. O sea, hay varios convenios internacionales que hacen parte de la Carta Magna en Colombia. ¿Cuál es la importancia del diálogo y la comunicación en estos procesos de negociación? El diálogo y la comunicación son muy importantes porque de todas maneras pues todas las relaciones de los seres humanos en cualquier ámbito pues inician a través de un diálogo, ¿sí? Pero usted en la medida en que avanza el diálogo, usted también tiene que ir haciendo lecturas que tanto te está necesitando ese diálogo. Yo de manera muy jocosa y a veces hasta un ejemplo burdo, yo comparo mucho a veces el diálogo de las empresas con los sindicatos con la relación de dos amantes.
y a veces el amante a puerta cerrada trata muy bien a su amada, pero a puertas afuera otra cosa es. Así hacen las empresas. Entonces a puerta cerrada te tratan bien, te llevan a hoteles, restaurantes caros para dialogar, te dicen tranquilo, pero en la realidad atacan a los trabajadores. ¿Ustedes creen que realmente la comunicación entre el sindicato y el metro es la adecuada o si se sienten pues como escuchados realmente? Realmente nosotros como organización sindical todo el tiempo estamos dispuestos a la comunicación, pero ¿qué pasa? Los objetivos de la administración del metro no son los mismos objetivos del sindicato, me hago entender. Casi todas las empresas o los empresarios, los dueños del capital, ellos siempre van a querer producir y acumular más ganancias para unos cuantos, mientras que el sindicato siempre va a querer ganancias para todos los trabajadores. Entonces, en ese orden de ideas, nunca la comunicación, o sea, al día que el sindicato y la empresa están en una comunicación donde todo está de acuerdo, hay que preocuparse, porque entonces una de las dos partes no está haciendo bien su objetivo ni su trabajo. Es que decir que buena es que, ¿a qué te refieres cuando decimos que la comunicación es buena? Que por ejemplo las negociaciones que ustedes llevan a las mesas realmente sí, como que si las escuchan o si las ponen en práctica, por así decirlo. No las hacen. Ajá, ajá. Pero ese también es el papel de la contraparte. Es que esos son dos fuerzas luchando por dos intereses diferentes. Entonces, siempre van a estar en dos orillas. ¿Ustedes por qué medios comunican estos conflictos o por qué medios programan las mesas de negociación? La negociación, el conflicto colectivo, tanto le presenta un pliego a la ley. En ese pliego está contemplado como las necesidades más urgentes de los trabajadores. Por ejemplo, mejores condiciones de salud y seguridad, mejores horarios laborales, mejores salarios, que haya igualdad salarial. Aquí, por ejemplo, hay mucha desigualdad. Hay compañeros que hacen lo mismo, que tienen diferencias salariales hasta de 500.000 pesos. Entonces, cuando se presenta ese pliego, la empresa tiene un tiempo de 5 días para llamar al sindicato y acordar cuándo inicia la negociación. Cuando ya se ponen de acuerdo, entonces hay unas condiciones que, bueno, vamos a hacerlo en tal parte, de tales horas, tantos días lo vamos a asignar. Esas son las condiciones mínimas para iniciar la negociación colectiva, ¿cierto? ¿Cómo nosotros lo multiplicamos? Nosotros como sindicato lo hacemos a través de nuestras redes sociales, con pancartas, con videos. En el sindicato de nosotros hay gente muy joven que maneja mucho las redes sociales, el Instagram, Twitter, Facebook. El Twitter es el de pronto el que menos movemos, pero también lo tenemos. Y la empresa lo hace lo propio en los medios de comunicación interna. Pero obviamente la empresa siempre va a dar la información a su amaño y obviamente el sindicato da la información también de modo que sea la información que quiere dar a los trabajadores. ¿Y por qué medios dan las respuestas a esas peticiones? Todo eso se hace en la misma etapa cuando se sientan en esa primera etapa que te digo que se llama etapa de arreglo directo. Por decir algo, nos vamos a reunir el miércoles 8 de noviembre a las 8 de la mañana de 8 a 12. En ese lapso de tiempo, entonces el sindicato de aquí tenemos este punto, estamos expidiendo gafas para todos los trabajadores que la requieran. Llega la empresa y dice, no, es que son costosos, es que si se ponen o no de acuerdo, debe quedar ahí en un acta en esa misma reunión. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, sí entiendo. No es que sea una petición por un correo, no. Son cosas que se hacen directamente en una reunión. ¿Qué casos son los que han llevado a que se generen en sí las huelgas? ¿O qué es lo que usted, lo que tiene que pasar para que se generen estas Bueno, lo huelgas? que pasa es que en las huelgas
algunos recordar de la huelga que hicieron los pilotos, eso hace que los pilotos de aviación, esos pilotos, por ejemplo, pasaban días sin descanso porque eran programados en otros países abuelos. De la empresa no se dio a las peticiones más mínimas que los pilotos hacían y que además iban en mejora de la salud y del bienestar de sus trabajadores. Entonces, cuando la empresa no accede, entonces los sindicatos empiezan a presionar a través de lo que usted dice. Lo que pasa es que la huelga en Colombia también está normada. No todo el mundo, por ejemplo, nosotros estamos catalogados como un servicio de transporte esencial. De los trabajadores que están en un servicio de transporte esencial en Colombia, supuestamente no pueden hacer una huelga, porque hay unos parámetros para la huelga. Se deben cumplir ciertos parámetros. No es que yo diga mañana voy a hacer una huelga y la hago, porque incluso cuando hay una huelga, los trabajadores no reciben salarios mientras estén en huelga. Entonces, no es algo tan sencillo. Pero entonces, ¿qué parámetros son los que los acogen a ustedes como el metro transporte público? Nosotros, es que la huelga es legal, pero también hay unos temas que se vuelven legítimos. Por decir algo, la vida, la salud. Entonces, yo tengo, por ejemplo, no sé si te acuerdas que el 2 de febrero del año pasado, entre los resultados de nuestros compañeros, nosotros, en pro de defender la salud, la vida de todos los demás que estábamos vivos, podríamos haber parado el sistema. ¿Sí me hago entender? O sea, no es algo que legalmente esté escrito, pero legítimamente nos ampara. No es que me ampara, es que es más un tema más en la práctica, que va dando la pauta, o vas haciendo lectura, tenemos que avanzar más en esto o en aquello. ¿Cuáles son los pasos fundamentales para el proceso de la negociación? Lo primero es crear el sindicato, ¿cierto? Sí, señor. De generar una organización sindical. En Colombia se forma con mínimo 25 personas. Ya cuando la organización sindical está formada, el solo hecho ya de formarla en el Ministerio de Trabajo, tienes como un número de registro. Ya el sindicato recibe todas las sugerencias de las bases o los compañeros y con eso plantea el pliego de petición. Como te decía ahorita, ese pliego de peticiones lo entrega la empresa tiene un tiempo para decir, un paréntesis, la empresa está obligada a responderle al sindicato cuando se sientan a revisar el pliego. Pero no quiere decir eso que esté obligada a acceder a todas las peticiones que están haciendo los trabajadores. Entonces, es como esos los puntos. Ya cuando se sientan, tienen 20 días y si las partes están de acuerdo, pueden ampliarlo a otros 20 días para que lleguen de acuerdo. Tenemos el caso que pasaron 40 días, como nos ha sucedido a nosotros. Y se sientan, hablan, toman tinto, muy rico todo, dialogan, pero la empresa dice, no hay nada para los trabajadores. En el caso nuestro, que estamos catalogados como esencial y no podemos salir a una huelga, nosotros vamos a un tribunal, o sea que es un tercero que decide ya ese pliego. Y acaba la respuesta a tu pregunta. En el caso de otras empresas que no están catalogadas como esencial, el servicio que hacen, por decir algo, los de la fábrica de licores de Antioquia, ¿cierto? El licor no es esencial para la vida. Entonces ellos, al terminar esa etapa de arreglo directo, si la empresa no les ofreció nada, ahí ellos sí pueden salir a una huelga, cumpliendo ciertos parámetros. Es por votación de la asamblea, no es que yo diga como presidente, muchachos, vamos a salir a una huelga, no. Como para terminar, ¿cuáles serían las consecuencias de no resolver un conflicto eficazmente? Bueno, eso primero es una gran desmotivación para todos los trabajadores y más. Tenemos también hay que mirar,
Es que yo pienso que ninguna de las preguntas que me has hecho se pueden generalizar, porque no es lo mismo exigirle a una empresa como el metro que exigirle, por ejemplo, a una microempresa, ¿cierto? Exacto. El metro estamos hablando de una empresa de carácter público, 100% del Estado, que sale y vende muchas cosas magníficas en los medios, pero que al interior tiene muchas falencias. Entonces, la consecuencia, ¿cuál puede ser? Que, por ejemplo, nosotros como sindicato salgamos y mostremos la verdad en la empresa al público, que es lo que más me duele, el buen nombre. Claro. Otra cosa, la desmotivación de los trabajadores, porque la empresa pues no está reconociendo que parte de sus ganancias son gracias a todos los trabajadores que se han esforzado en toda su vida laboral. Exacto, o sea que a ustedes no les reconocen en cierta parte el trabajo de ustedes. Así es, pero este tipo de empresas trabaja mucho también con el tema emocional. No es que el metro saca mucha publicidad, entonces también a veces nos manejan más las emociones. Sí, que en muchas ocasiones pues quieren resaltar que el metro es muy bueno en el servicio que ellos prestan, más no con sus trabajadores en sí. Uno ve las pancartas y uno los ve un día y al otro día ya no están, ya las quitan. Ah, pero ¿sabes por qué las quitan? Porque claro, a ellos no les conviene que la comunidad se entere de lo que sucede realmente al interior. Claro. Entonces, por eso es que ellos quitan toda la información del sindicato. Sí, señora. Ah, bueno, señora, yo creo que con esa última pregunta ya terminaríamos. Una cosita que me parece muy importante lo que acaba de decir Hillary, que ella como usuaria observa lo que nosotros hacemos como organización de llevar la información a nuestros usuarios del conflicto que nosotros llevamos. Pero mira lo importante que ella ve, que pegamos la información para el usuario, pero que al otro día no está, donde están violando. Claro, están violando el derecho de dar y recibir información. El derecho a la información también. Me parece muy válido lo que ella expresa, y si ella lo dice es porque la... Sí, no, y en estos días me ha parecido muy bonito que varios estudiantes nos han buscado, bueno, algunos estudiantes de la Antioquia, nos han buscado y también casi todos, y me parece muy bacano porque es los estudiantes los que han tenido esa percepción, o sea que a pesar de que no la quitan, sí ha tenido un impacto en el usuario y la tarea es seguir. Eso, por ejemplo, Hilary, ahorita me hacías una pregunta de la parte normativa. Supuestamente eso es un derecho del sindicato, en el papel es un derecho, pero la empresa nos viola ese derecho. Esta es una lucha, por eso se llama conflicto colectivo de trabajo, porque es una lucha entre dos fuerzas queriéndose ganar la opinión, porque realmente nosotros que buscamos ganarnos la opinión también del usuario y de la comunidad, porque el día que, por ejemplo, los trabajadores digamos, hay que parar el metro, esa comunidad sepa que nosotros ya anteriormente habíamos informado. Mire, por ejemplo, el metro tiene taquillas cerradas y Sintrametro lucha para que abran las taquillas. Y si nosotros tuviéramos más usuarios que apoyaran esa defensa, podríamos hacer mayores cosas juntos. Y créame que eso, a mí como usuaria, eso afecta mucho, porque entonces, por ejemplo, en la estación, creo que es Cisneros, que esa taquilla está cerrada, a uno le toca ir hasta la estación del Metro Plus para poder recargar. O si no, pues hacer la fila con las tales maquinitas esas, pero es que hay muchas personas que no saben manejar eso. Entonces a uno como usuario eso también le afecta mucho. Así es, ¿y qué pasa? Claro, y mira que vos pagas por adelantado tu viaje, porque vos haces incluso a veces una recarga de hasta 10, 20,000 pesos. Que es lo mínimo, nosotros como sindicato que pretendemos, nosotros no peleamos contra la tecnología, que exista la máquina y que también esté el vendedor, para que aquel usuario que prefiera uno o el otro servicio lo tenga, y eso realmente es innovar. Pero no es innovar, cerrar la taquilla y dejar a todo el mundo embalado. Además que Cisneros pusiste un ejemplo que me parece muy bacano, yo trabajé mucho en Cisneros.
Y Cisneros tiene una gran problemática, que incluso el usuario alrededor no tiene lugares donde pueda cambiar un billete, No, es que incluso se ve expuesto a un tema de inseguridad, porque hay mucha indigencia. Entonces mire que una cosa va llevando a la otra. sí, señora, tiene toda la Este es razón. un tema, Pilar, este es un tema muy bonito que a nosotros como sindicatos nos sorprende porque ya nosotros en las universidades poco nos hablan de este tema, el tema de los derechos laborales. Entonces, ¿en qué nos han metido? En deslegitimar la lucha, en satanizarla, no, esto es con trabajo peleando, pero tenemos que ir más al fondo de cuál es realmente la lucha que están dando los trabajadores, no solamente de nuestros, sino de muchas empresas, porque ha aumentado la tercerización, porque ya los contratos indefinidos no terminan tiempo, porque ya la gente se enferma prácticamente desatendida. Mire que todo se une, el servicio de la salud. Ojalá todos fuéramos conscientes y exigiéramos salud para todo el mundo de manera más adecuada, pero nosotros creemos que el problema es del otro y no de nosotros. Sí, señora, yo entiendo eso y por eso realmente yo quería mucho hacer la entrevista con ustedes, más que todo porque es que como usted me decía, el metro se vende en servicio excelente, muy bueno y toda la cosa, pero entonces en cuanto al servicio con los trabajadores, con los empleados, ¿cómo están? Porque no solamente se pueden preocupar por el servicio que ellos prestan a sus clientes, a todo esto, sino que también se deben de preocupar a sus trabajadores, porque en cierta parte, en un llegado momento, eso también nos puede afectar a nosotros como usuarios. Está afectando la tercerización, porque no es lo mismo que un usuario que sea atendido por una persona contratada directamente, que tiene una buena relación laboral, un buen pago, a un compañero que tiene un contrato de 5 o 6 meses, un compañero que está de más en servicio. Y lo estamos viviendo. Por ejemplo, Juan, que está conectado, la tarea que hacía Juan era el mantenimiento a todos los torniquetes, eso lo hacía personal directo. Ahora ya las terceros y uno más los mal, fuera de servicio, que no suben las recargas. Todo eso, como lo indicas, afecta al usuario, sino que el usuario no lo percibe de manera inmediata. Y ese es el trabajo del sindicato, hacer que el usuario se cuestione, exija, busque estrategias para mejorar un servicio que además no es barato, no es gratis y además es catalogado como público y esencial. Entonces, ¿dónde está lo público y lo esencial? Si le están violando sus derechos, el de la accesibilidad, el de poder utilizar, por ejemplo, de manera más económica. Una máquina, por ejemplo, una persona de avanzada edad no tiene familiaridad con una máquina. Hay máquinas que no devuelven, se quedan con los cuentos del usuario. En fin, son muchos los factores que podríamos aquí enumerar. Pero lo más importante es que empecemos a hacer esos debates en las universidades, en todos los espacios. Yo te invito para que revises las redes de Sintrametro, sintrametro.com o Sintrametro oficial, y veas ahí videitos que de pronto te pueden ampliar lo que nosotros estamos pensando acá. Sí. Muchísimas gracias, en serio, por prestarme esta oportunidad de poder hablar con ustedes. Bueno, señorita, para nosotros es realmente muy importante que los estudiantes se